Este sermón fue predicado el 7 de diciembre de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, en una serie sobre el advenimiento. En esta ocasión será nuestro segundo sermón titulado ¿Por qué el culto debe ser litúrgico? Es el segundo domingo de advenimiento. Adviento y Navidad son las épocas del año en las que recordamos especialmente la realidad del cielo encarnada en el Hijo de Dios, quien descendió a la tierra. La semana pasada aplicamos esta verdad al culto. Hablamos de la adoración en el cielo como modelo para la adoración en la tierra. Dijimos que la adoración celestial, tal como se presenta en el Apocalipsis o Isaías 6, es el punto de referencia para que debe moldear y corregir la adoración terrenal de los cristianos. Ahora que sabemos cómo es y qué incluye la adoración en el cielo, hoy examinaremos lo que dice la Biblia sobre el culto o liturgia en la tierra como reflejo del cielo. De acuerdo con la oración que rezamos cada semana, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Muchos cristianos evangélicos asocian la palabra liturgia con la Iglesia Católica Romana o Anglicana, y estas suelen ser asociaciones negativas con rituales carentes de vida y genuina reverencia hacia Dios. Lo cierto, sin embargo, es que cada iglesia tiene una liturgia. Liturgia es simplemente el orden de culto, todos sus elementos que una comunidad determina realiza en un orden en específico. Si el líder da la bienvenida y todos dicen, leamos un pasaje de la Biblia, la gente ora, el pastor enseña, se regocija, se recoge la ofrenda y se canta, eso es liturgia. Es el orden del culto. La diferencia entre las iglesias litúrgicas y las no litúrgicas radica simplemente en que las iglesias litúrgicas suelen reflexionar detenidamente sobre la esencia del culto y las enseñanzas de las Escrituras al respecto, mientras que las iglesias no litúrgicas no lo hacen y tienden a inclinarse más hacia la espontaneidad. Si bien la Biblia no nos proporciona un esquema preciso de la adoración, sí dice bastante sobre qué debemos hacer y en qué orden al llegar a la presencia de Dios como iglesia. Cuando leemos las visiones del cielo en Isaías y en el Apocalipsis de San Juan tenemos 1. El llamado de Dios, 2. Conciencia del propio pecado, confesión de pecado y reconciliación, 3. Santificación por la palabra de Dios, 4. Un banquete o comida con Dios, 5. Despedida. Este orden refleja la adoración celestial, que es un modelo para la tierra, y la esencia del pacto que Dios ha hecho con nosotros mediante la sangre de Cristo. También nos enseña cómo deben ser nuestras vidas diarias. Y ahora, para que no se diga que esta adoración celestial es el modelo de Dios para la adoración en la tierra, esta es mi idea original, porque me gusta esta analogía. En el sermón de hoy me gustaría mostrarles ejemplos de servicios de adoración bíblicos en los que el pueblo de Dios debía acercarse a Dios precisamente con este modelo celestial. Empecemos. Éxodo 24. Muchos errores se han infiltrado en los servicios de la iglesia debido a la falta de reflexión sobre la relación entre adoración en el cielo y las descripciones de la adoración en las Sagradas Escrituras. Reiteremos lo que ya hemos aprendido. Las visiones de esta gloria celestial y reverencia hacia Dios reveladas en la visión de Isaías y en el Apocalipsis de San Juan pretendían ser una corrección a la falsa adoración de Israel y la iglesia. Y pretendían ser una corrección porque Israel ya tenía modelos de adoración. La primera descripción del capítulo del culto público a Dios en las Sagradas Escrituras la encontramos en Éxodo 24. Y esta no fue una descripción de un culto creativo inventado por Moisés, ya que él creía que uno debía acercarse a Dios. Dios dio las instrucciones. Además, las acciones y su consecuencia reflejaban la realidad del cielo. El encuentro en el Sinaí comenzó
por iniciativa de Dios. El Señor lo llamó a Moisés desde el monte, Éxodo 19:5. Dios mismo convocó a Moisés, a Aarón y a sus hijos, los ancianos y todo el pueblo para que acercaran y le adoraran, Éxodo 24:1. Y a Moisés le dijo: sube al Señor, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y siéntate y 70 de los ancianos de Israel, y adorad desde lejos. Solo Moisés se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo se acercará con él. Se le exigió al pueblo que mantuviera la distancia, versículo 2, lo que enfatizaba que el hombre pecador no puede estar plenamente ante Dios. El servicio continuó, pero con la necesidad de sacrificar al pueblo por el pecado para que pudiera estar plenamente ante Dios. Entonces Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano por la mañana, edificó un altar al pie del monte y erigió 12 columnas para las 12 tribus de Israel. También ordenó a los jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran un holocausto y sacrificaron toros como sacrificios de paz al Señor. Luego Moisés tomó la mitad de la sangre y la vertió en un tazón, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Dios expresó su aprobación y aceptación con base en la ofrenda por el pecado, tras lo cual Moisés leyó la palabra de Dios. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta al pueblo, que dijo: todo lo que el Señor ha dicho lo haremos y obedeceremos. Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros conforme a todas estas palabras. Luego tenemos otra cosa, una fiesta con Dios. Entonces Moisés, Aarón y Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel, y bajo sus pies había como una hora de zafiro, tan clara como el cielo mismo. Pero no extendió su mano contra el jefe de los hijos de Israel. Vieron a Dios y después comieron y bebieron. Las ceremonias del pacto solían concluir con una comida, como ya vemos en el libro de Génesis, en los capítulos 26, 30, 31, 44 y 46. Por lo tanto, dicho sea de paso, una celebración nupcial después de que se establece el pacto matrimonial durante una boda es una buena costumbre bíblica. Palabras de juramento, un compromiso y luego una fiesta de alegría. Comer y beber durante la reunión del pueblo de Dios era una expresión de comunidad, señal y sello de la cercanía del pueblo entre sí y con su Dios. La audiencia con Dios concluye con el descenso de la montaña. Así pues, observemos el mismo patrón que en la visión del cielo de Isaías y en el libro del Apocalipsis. Invocación, sacrificio de expiación por el pecado, instrucción de la palabra de Dios, cena de alegría, despedida. Es fácil de aprender. Este primer servicio de adoración de Israel se convirtió en el modelo que el pueblo de Dios practicó en su adoración posterior a lo largo de la Biblia. Los mismos elementos deberían estar presentes en nuestro servicio de adoración hoy, a saber, las llamado, reconciliación, santificación, nutrición y envío. Así pues, Dios hizo un pacto con su pueblo al darle los 10 mandamientos y la ley. Y luego el capítulo 24 enseña cómo debía renovarse este pacto. No porque Dios pudiera cambiar la opinión, sino porque el vínculo del pacto requiere nutrición y fortalecimiento. Un ejemplo es el matrimonio, el vínculo entre esposo y esposa. Se llama pacto de amor. Pero no basta con que esté establecido el vínculo. Necesita riego, renovación y fortalecimiento constante. Cada beso, cada intimidad física, cada palabra de ternura, cada gesto de amor es una forma de fortalecimiento.
una renovación del vínculo entre esposo y esposa. No basta con que una vez hubo un voto y dejarlo correr. El vínculo es dinámico y requiere fortalecimiento y seguridad. No porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Necesitamos confesar regularmente nuestros pecados cuando caemos. Necesitamos garantías regulares de Dios de que nuestros pecados son perdonados. Necesitamos instrucción regular en la palabra de Dios. Necesitamos alimento constante para nuestras almas, etc. Y la Iglesia siempre responde a cada una de estas garantías divinas. Por eso, un servicio así formado se llama servicio de renovación de pacto. No porque repitamos o renovamos el sacrificio de Jesús, sino porque nuestro vínculo con Dios es un vínculo de pacto con una persona. Y el vínculo no es estancamiento, simplemente perseverancia. El vínculo debe fortalecerse. Por lo tanto, la adoración como una relación entre dos personas tiene un carácter de un diálogo donde Dios invita, perdona, instruye, nutre y envía, y el pueblo de Dios responde a cada una de estas bendiciones mediante cánticos, oraciones, ofrendas, gestos corporales, una profesión de fe, un rotundo amén, etc. El novio, el esposo, inicia. La novia, la esposa, responde voluntariamente. Otro segundo ejemplo es Levíticos capítulo 9. Así era la adoración de Israel, un reflejo de la adoración en el cielo. La adoración pública a Dios descrita en Éxodo 24 se refleja posteriormente en el orden y en el simbolismo de los sacrificios que Dios ordenó ofrecer. Vemos esto especialmente en Levíticos 9, donde se nos da una descripción detallada de la adoración a Dios en el tabernáculo de Moisés. A veces nos preguntamos por qué había tantos sacrificios diferentes. ¿Qué significado tenían? Si no eran aburridos, lo entenderemos mejor si observamos que el orden y el significado de estos sacrificios reflejaban un patrón de adoración en el cielo y más tarde en Éxodo 24. Cuando el pueblo de Dios se reunió y se ofrecieron los sacrificios por los levitas, observe los sacrificios ofrecidos por el pueblo de Dios. Levíticos 9 del 15 al 22 dice: Luego ofreció la ofrenda del pueblo. Tomó un macho cabrío para la ofrenda por el pecado del pueblo. Lo degolló y lo ofreció como ofrenda por el pecado, como antes. Luego ofreció el holocausto y lo completó según la ordenanza. También ofreció la ofrenda de cereal, tomando un puñado y quemándolo sobre el altar, además del holocausto de la montaña. Luego degolló el toro y el carnero como ofrenda de paz para el pueblo. Los hijos de Aarón lo presentaron la sangre y la roció sobre todo el altar. Entonces Aarón alzó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. 1. Ahora Dios llama a su pueblo a la asamblea. 2. Tras el llamado a la asamblea, la primera ofrenda era un cordero por el pecado. Esto significaba que el pecador podía presentarse ante Dios mediante un sacrificio sustituto. 3. A continuación venía el holocausto. Aunque una mejor traducción sería ascendente, se llamaba holocausto porque debía ser consumido completamente en el fuego, pero su esencia era que su humo ascendiera. Esto significa que ahora, después de la expiación, el pecador, en el humo ardiente del sacrificio, podía presentarse ante la presencia de Dios para adquirir sabiduría divina. Encima del holocausto estaba la ofrenda de grano, es decir, el tributo. El pueblo de Dios ofrecía el fruto de sus manos a Dios, pero observe que estaba encima del holocausto. Eso significaba que Dios acepta nuestras ofrendas, nuestra adoración y nuestra acción de gracias por la obra de Cristo. Caín ofreció su ofrenda sobre el altar, no sobre el cordero de sacrificio.
Por lo tanto, su ofrenda no fue aceptada por Dios a diferencia de la de Abel, quien entendió que para que su obra fuera aceptada por Dios podía lograrse mediante una ofrenda sustituta de un cordero. Esto nos enseña que el orden en que realizamos ciertas cosas ordenadas por Dios es importante, pero hablaremos de ello mucho más adelante. Cuarto, finalmente se ofrecía la ofrenda de paz, la ofrenda de comunión, una parte para ser quemada como sacrificio a Dios y otra para ser consumida por quien la ofrecía, su familia y los sacerdotes. De esta manera, Dios invitaba a todos a su mesa, expresión de una comunidad renovada. Quinto, finalmente tenemos la bendición arónica. Más adelante las mismas acciones aparecen en el mismo orden durante la dedicación del templo de Salomón, segunda de Crónicas 5 y 7. De esta manera la adoración de Israel reflejaba el modelo bíblico de adoración celestial. El culto de Israel no era como el culto pagano de las naciones circundantes, un acto de adoración iniciado por ellos mismos, más bien era un servicio iniciado por Dios. Su orden refleja la naturaleza del pacto que Dios hizo con nosotros a través de Cristo, como se expresa en la liturgia de nuestra iglesia y de muchas otras iglesias históricas. 1. Dios te llama a la comunión con Él. Aquí tenemos el llamado en el horario del culto. 2. Luego tenemos la expiación. No podemos tener comunión con Dios porque el pecado nos separa de Él. Necesitamos un sacrificio sustitutivo por nuestros pecados, y Dios perdona nuestros pecados por la obra de Jesús cuando los confesamos sinceramente. Después de confesar nuestros pecados, recibimos la absolución. Respondemos con el canto Gloria. 3. Después de perdonados, Él nos recibe en su presencia y luego nos instruye a crecer en sabiduría, obediencia a Él y santidad. Aquí tenemos la consagración. Respondemos con cánticos, una profesión de fe y ofrenda. 4. Dios sella sus promesas con una cena del pacto, invitándonos a la mesa del Señor. Refrigerio. Respondemos con acciones de gracia y cánticos. 5. Dios nos envía con palabras de paz para ser testigos de Jesús en los lugares donde nos llama. Envío. Respondemos con un rotundo amén y la doxología. Así es nuestro servicio de adoración. Por eso lo llamamos renovación de pacto, que tiene precisamente esta forma de secuencia. Por lo tanto, a participar en el servicio de renovación del pacto no solo aprendemos cómo adoramos a Dios en el cielo, podríamos decir que de esta manera nos unimos a la realidad de la adoración en el cielo junto con los santos en el cielo y en la tierra. Comparemos ante Dios para recibir su promesa de perdón, adquirir su sabiduría y participar en la fiesta de la renovación. Por lo tanto, existe una conexión obvia entre la adoración del pueblo de Dios y la tierra y la adoración en el cielo. Por supuesto, todos los sacrificios, formas y rituales presentes en el servicio antes del nacimiento de Cristo eran solo una sombra del templo celestial y la adoración celestial. Sin embargo, estas sombras han desaparecido. No ofrecemos sacrificios de animales, no tenemos un templo de ladrillo, no cantamos con la meditación de sacerdotes que deben ofrecer sacrificios en el altar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento aún encontramos este lenguaje. Y aquí el Cordero de Dios, tú eres el templo del Espíritu Santo. Tenemos un sacerdote que intercede por nosotros y somos un sacerdocio real. Y esta es la realidad prefigurada y presentada por los sacrificios en el templo y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, recreamos los servicios de adoración en el tabernáculo de Moisés, porque los sacrificios de animales eran sombras de la realidad que proclamamos y en la que participamos en la iglesia delante del culto cristiano. Forma de resumen. 1. La primera y más importante conclusión es que la liturgia histórica de la iglesia no se deriva de ninguna tradición. Surgió de la comprensión de que la iglesia tenía las Sagradas Escrituras respecto a qué es la adoración y cómo se presenta en las descripciones bíblicas. Por lo tanto, si alguien les dice que ciertos elementos del culto protestante
o del nuestro se asemejan a los de la Iglesia Católica Romana, podemos estar de acuerdo. Sí, tenemos fórmulas trinitarias, el Padre Nuestro, el Credo. Pero no practicamos estas cosas por culpa de la Iglesia Católica, sino por la comprensión bíblica de la Iglesia antigua histórica de lo que es la adoración comunitaria del pueblo de Dios. 2. La adoración es iniciativa de Dios, no del hombre. Las religiones no cristianas se pueden resumir de forma sucinta como creatividad humana, invención humana en la adoración a Dios. El hombre decide cómo acercarse a Dios porque así lo siente, porque así cree que las cosas irán bien. Desafortunadamente, esta forma de pensar también está invadiendo la iglesia. En la Biblia, Dios nos invita a su presencia y nos enseña cómo acercarnos a Él según sus condiciones. Aunque Dios no contiene un horario de adoración, vemos estos 5 pasos en la adoración en el cielo y en la adoración de Israel, que era una sombra, un reflejo de la adoración celestial. Y debemos enfatizar que el orden de estos pasos es significativo. La ofrenda por el pecado del pueblo se ofrecía antes de la ofrenda de cereal. La confesión de los pecados durante el culto y la instrucción en la palabra de Dios tienen lugar antes de la Eucaristía. Y no debemos omitir ninguna parte porque pensemos que se convertirá en algo común o rutinario, ni invertir el orden por razones prácticas. El sexo es bueno, pero si una pareja se acuesta primero y luego quiere casarse, ese bien trae problemas y culpa en lugar de bendiciones. El sacerdote debía primero imponer sus manos sobre la cabeza del cordero y luego matarlo. No matarlo primero y luego imponerle las manos. Esto simbolizaba la imposición de los pecados del pueblo sobre el cordero, que era sacrificado como ofrenda por el pecado. Cambiar el orden destruirá el significado de este evento. Invertir el orden es una religión pagana. La acción es la misma, pero el orden es diferente. Y como el orden es diferente, el significado es diferente. Caín ofreció una ofrenda de grano antes en lugar del sacrificio del cordero. Invirtió el orden. Los ejemplos son infinitos. El legalismo dice fe más obediencia a los mandamientos es igual salvación. El cristianismo afirma que la ética es buena, pero el orden es crucial. Primero la salvación por gracia mediante la fe y luego la obediencia a los mandamientos, como fruto de la salvación recibida por la fe en Jesús. Alguien podía preguntarse a qué viene tanta discusión con la Iglesia Católica Romana sobre la fe y las obras. Tanto ustedes como ellos creen en la necesidad de la fe y las obras. Sí, pero todo se reduce al orden y por lo tanto a su importancia. Las obras vienen antes de la salvación como condición o después de la salvación recibida por la fe como fruto. Esta es una pregunta clave para comprender las obras de Jesús, la obra de Jesús. Por lo tanto, durante el culto no se trata solo de qué hacemos, sino también de cómo y en qué orden. Porque el culto narra la historia de la caída, la redención, la santificación y la glorificación. Y dice la verdad al respecto o no. ¿Es una creación humana al adorar a Dios o sigue el modelo de Dios presente en la Biblia? 4. Toda la escritura litúrgica nos dirige a Cristo. Adoración es cristocéntrica. Dios no invita a través de Cristo, nos invita. En Cristo, perdonar nuestros pecados nos enseña a través de la palabra de Cristo. Cristo nos invita a la mesa, alimentándonos y bebiéndonos con su sangre. Al final recibimos la bendición de la paz de Cristo. Es decir, no solo el sermón y los himnos deben dirigirse a la cruz y a la obra de Jesús, sino toda la escritura del servicio de oración. No solo escuchamos el Evangelio, sino que también lo vivimos, nos fortalecemos en él con la palabra y nos nutrimos en la mesa. 5. Por lo que es la adoración, su atmósfera debe estar llena de temor de Dios y de la alegría. Debe ser formal y alegre. Por lo tanto, respondan a Dios con reverencia. Y en voz alta, pero también con alegría. Canten con reverencia en voz alta y con mucha alegría. Confiesen su fe
y oren con reverencia en voz alta y con mucha alegría, porque servimos a un Dios justo y misericordioso. 6. Y finalmente respondemos a la pregunta del título: ¿por qué la adoración debe ser litúrgica? Porque vemos tal adoración en el cielo. Dios revela tal adoración en visiones del cielo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta adoración, moldeada por el cielo y construida sobre el modelo del pacto de Dios con la Iglesia, la vemos en las descripciones de las reuniones del pueblo de Dios en la Biblia. Vemos tal adoración en la Iglesia primitiva, que entendió que las Sagradas Escrituras debían moldear su forma y orden, no la invención humana. Aprendamos esto para que podamos adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Amén.